Soy Ale Soria, un ser humano aprendiendo a disfrutar la vida en armonía. Mi vocación es contribuir a una mayor plenitud y realización en el ambiente laboral. Compartiré en este espacio contenido que pertenece al modelo educativo de semiología de la vida cotidiana desde mi experiencia empresarial de más de 17 años en colaboración, integración y liderazgo. Bienvenidos. Más ejemplos de cómo nuestros traumas se vuelven conflictos en el trabajo. Jos, ¿quieres compartir? Sí, te tengo uno muy bueno que tú me ayudaste incluso a elaborarlo y me parece que puede ser como muy útil porque nos puede estar pasando más fácil o más comúnmente de lo que creemos. Pues mira, te cuento. Tenía una compañera de trabajo que teníamos distintos roles, entonces la convivencia era constante. No puedo decir que fuera mi jefa, pero sí teníamos un trabajo, teníamos que interactuar todos los días y teníamos que llegar a resolver para tomar decisiones importantes. O sea, sí o sí teníamos que comunicarnos y de pronto tampoco había claridad en las funciones, ¿no? Y la verdad es que siempre había como choque. ¿Te acuerdas que platicábamos en el episodio anterior que uno de los síntomas o de cómo nos podemos dar cuenta es cuando te enganchas con alguien? Claro. Yo me sentía enganchadísima. Y entonces, de verdad, me sentía señalada, juzgada, criticada. Sentía que de verdad todo lo que hacía, siempre había un pero. Y entonces, de verdad, era muy desgastante. Ya hasta decía, híjole, ¿hasta cómo lo voy a decir o cómo lo voy a presentar? Porque, o sea, pensaba en lo que iba a hacer pensando en esa persona. ¿Cómo iba a reaccionar contigo? ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Cómo lo iba a ver? ¿Cómo lo iba a tomar? ¿Cómo, no? Ay, oye, yo como si me sorprendiera, ya ves el caso. Adelante. Sí. Como tratando de anticiparme a sus reacciones. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, a ver, lo estoy haciendo entonces por esa persona, ni siquiera es por el trabajo, por el resultado, por el... Te limitabas tú pensando en cómo lo iba a tomar este otro personaje. Sí, y era muy constante. Y entonces, sí, por supuesto que llegué a culparla y sí me puse en el papel de víctima de, ay, claro, pues es que no le gusta lo que hago, no quiere verme brillar. Y entonces sí me llegué a poner en ese papel, lo admito. Un ratito nada más. Sí. Pero también me cuestionaba a mí misma por qué me generaba de verdad tanto conflicto. Hasta que creo que nunca estuvo tan desdibujado. O sea, como que de alguna forma sí me daba cuenta, pero no quería ver que se comportaba de una forma muy similar o me trataba de una forma muy similar a mi mamá. No se parecen físicamente, no se parecen en personalidad, no, pero el trato. Y eso me parece como muy importante decirlo, porque sí, podríamos pensar, ay, ¿por qué tu mamá o tu papá así? Pero es que a veces son cosas tan sutiles las que te conectan con esa experiencia o con esa relación, que a veces es así difícil identificarlas, ¿no? Sí. Pero yo me daba cuenta que, por ejemplo, la crítica, que es muy común y así es mi mamá y lo hace como como parte de su personalidad. Sí, ni siquiera de verdad lo hace como por lastimarme, pero sí lo logra o lo lograba hasta que lo he trabajado como más. Pero así era su forma de vincularse, ¿no? Su forma de preocuparse por mí era haciéndome preguntas a través de una crítica. Uh-huh. Entonces me dolía muchísimo. Y claro que cuando mi compañera me criticaba, totalmente me conectaba con esa relación que me dolía y con la cual yo siempre traté de agradar. Sí. Y de que me validara, y de que me aceptara, y que me viera, y que me reconociera. Por eso antes de hacer cualquier cosa, pensaba en cómo lo iba a tomar mi compañera. Así es, y todavía lo cuento y ¡ay, qué doloroso, qué fuerte! ¿no? Ok. Y me costó 3 años. Ni siquiera fue algo como tan fácil, ¿no? Sí, la emocionalidad. Bienvenida. No, y además pensé que estaba superado, pero me sigue doliendo. Sí. Y de verdad ahora la puedo ver y la puedo ver de una forma distinta. Para empezar, creo que lo primero que se necesita es darnos cuenta, ella no es mi mamá.
Ujú. Eso fue como lo primero que tuve que elaborar y decírmelo muchas veces para entonces no estarla conectando. Quizá tenían situaciones similares o en el trato yo las vinculaba, pero no lo es, no es mi mamá. Una, no tengo que agradarle, no necesito hacerlo, necesito enfocarme más en cómo lograr mejores resultados con ella, con esta persona, ¿Cómo colaborar? cómo vincularnos de una forma en la que podamos colaborar desde ahí, ¿no? En tratar de entender qué busca como más comunicación, pero de fondo ahí estaba la herida, ¿no? O sea, hacia ahí seguía, pues. Me parece que una forma que me ayudó también muchísimo fue pues buscar por qué la crítica me dolía tanto y cuando lo entendí y cuando pude aceptar que no era que mi mamá quisiera lastimarme, que así se relacionaba y se vinculaba con todo mundo y que incluso hasta era ponerme más atención, ¿no? Era mostrar interés genuino en mí, un interés que digo, no, así es por su historia también, lo que ella ha vivido y cómo se relaciona. Y pude de verdad elaborarlo, por eso digo, no, suena así como, ay, sí, conclusión lo elaboró, sí, 3 años. Y pude de verdad decir con mi mamá, ya no tengo tema con eso, ya entendí que así es. También dejé de preocuparme porque mi compañera estuviera porque era voraz, o sea, siempre quería más y siempre quería más, y así era mi mamá, ¿no? Entonces dije, a ver, de entrada, también trabajar en el propio autoconcepto, también trabajar en mi propia valía, en reconocer mis logros, ¿eh? Sí, las herramientas, ahorita decías, ¿qué herramientas tenía mi mamá? Entonces se vinculaba con su kit de herramientas. Y tal vez yo hubiese querido que fuera diferente y entonces replico en mis relaciones laborales esa misma sensación. Quisiese que fuese diferente. Y cuando logro trascenderlo en el trabajo, no solo mejoro mi relación, no solo me permito oportunidades de crecimiento, que fue tu caso, sino que además resuelvo también, mejoro mi vínculo con mamá. Entonces ahí es donde está lo importante de estar presente y lo importante de querer tomar las oportunidades que brincan o que están ahí cada día. Me recordaste, tú hablaste de mamá, un caso de una chica que trabajaba un tema de igual, de autoconcepto, donde en su autoconcepto ella decía, pues es que estoy en desventaja, pues es que se cometen injusticias y yo no tengo las mismas prestaciones que los demás. Y como ella es mujer, decía, de seguro es porque los demás que están en puestos similares al mío, son hombres. Entonces es un tema que a lo mejor hasta pudiera ser como de género, pero yo no tengo las mismas prestaciones o las mismas consideraciones o los mismos privilegios que tienen mis colaterales. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces empezamos a trabajar y en este trabajo de autoconcepto había esta sensación de estoy en desventaja y las condiciones de mi vida son injustas. Y cuando hacíamos un zoom a este ambiente familiar, que se replicaba en el laboral, ¿no? Que se estaba llevando, se estaba proyectando allá, era un tema de considerar que sus hermanos tenían mejores condiciones que ella, desde la mirada de su papá y desde la interpretación de ella. O sea, no quiere decir que así haya sido la historia, Sí, ¿eh? claro. Ojo, o sea, es Todo más es la bien interpretación. cómo lo introyectamos, Claro. es correcto. Entonces, empezamos a trabajar en este autoconcepto donde ella pueda considerar que el género masculino es generoso, o sea, que puede recibir apoyo, que le pueden apoyar, que es una cuestión de igualdad en condiciones, porque cuando tú eres hermana, como en este caso, estás en la misma liga que tus hermanos, o sea, estás en lo mismo. Y cuando ella empieza a trabajar esto, esta sensación de injusticia, era como una herida de injusticia, esta parte de igualdad con sus hermanos, a reconocer que cada uno tuvo circunstancias diferentes porque cada uno nació en circunstancias diferentes, en momentos diferentes, etcétera, y que era una interpretación de una introyección de cómo había brindado
el apoyo o cómo había ejercido la autoridad esta parte del padre, cuando ella empieza a reconciliarse, cuando ella puede empezar a ver que tal vez fue la historia mal contada, que tal vez el 50% de la historia que se contó no fue así, que cabe la posibilidad de que haya sido un poquito diferente. Y cuando empieza a reconocer lo que sí hubo de papá. A ver, espérame, todavía no des el resultado. Dices, cuando empieza a reconocer, espera, a ver, es que dices, cuando empieza a trabajarlo, y a ver, a ver si estoy entendiendo bien. El trabajarlo fue decir, aquí no me siento reconocida, y entonces lo liga a, tampoco se siente reconocida en otro ambiente familiar. Ese es el trabajarlo, el darse cuenta y luego cómo lo interpreta, ¿sí? Fue más un tema, como bien lo dices, de significado, porque esta chica estaba a 2 rayas de tirar la toalla y de decir, ahí se quedan con su trabajo, porque ustedes, o sea, lo que ahorita decías tú, me victimicé un ratito, igual esta chica así de, pues es que aquí no me aprecian, aquí no me valoran, aquí no me están dando el mismo reconocimiento que se les da a otros a través de los privilegios, a través de las prestaciones, a través de las remuneraciones, entonces esto es una injusticia, yo no lo voy a permitir y entonces yo ya me voy, ¿no? Entonces así es como esta chica se acerca en este proceso de consultoría, diciendo, me gusta mi trabajo, pero no puedo seguir tolerando esto, porque si lo permito me van a seguir tratando así, ¿no? Entonces, cuando está como en todo este tema, empezamos a ver, bueno, oye, ¿qué significa para ti, desde este significado, esto que está sucediendo? Y en este proceso no es el hecho, sino cuando vamos tomando estos significados y los vamos asociando un poquito con nuestra historia desde lo que se nos repite en nuestra historia. O sea, no es nada más buscarle una asociación porque sí, sino qué es lo que se está repitiendo con diferentes personajes y diferentes escenarios que dices, ah, caray, el común denominador aquí nada más soy yo, ¿no? Entonces, ahí es cuando vamos y en esta intrabiografía, en esta manera de contarse su historia, está esta injusticia o esta circunstancia de injusticia en su infancia, está estas desventajas con sus hermanos y está un papá que probablemente desde esta interpretación no la apoyaba como sí apoyaba a sus hermanos. Y entonces, cuando ella empieza a trabajar, a ver, ¿la historia realmente me la estoy contando como fue? Porque la verdad es que tendemos a contarnos la historia de manera relativa. Uno jura que así fue, pero en realidad no fue así. O sea, está comprobado por neurociencias que el 50% de lo que nos contamos no pasó así. Entonces, cuando empieza ella a revisar, a ver qué sí es hecho y qué sí es interpretación. Y entonces, a ver, este fue el hecho, pero yo lo interpreté así, yo lo introyecté así. Pudo haber sido de otra manera, que si quisiera se lo puedo preguntar, ¿no? O se lo puedo preguntar a mi papá, decía la chica. Si me atrevo, ¿no? Si tengo este vínculo. O puedo simple y sencillamente dar el beneficio de la duda. Pero ¿qué sí fue un hecho y qué fue una interpretación o una introyección? ¿Y qué otras cosas sí hubo que no puedo ver por tener la mirada en el malo del cuento en este caso? Entonces, cuando ella empieza a reconocer, ah, caray, como que en esto sí me apoyó. Ah, caray, como que aquí estábamos en las mismas condiciones mis hermanos y yo. Entonces, cuando empieza como a reconocer que sí hubo, que la historia tal vez se la está contando solo desde darle vuelo a su imaginación a ciertos hechos, en lugar de, ya se anda cayendo acá el set, discúlpenos. Pero bueno, entonces cuando ella empieza a trabajar en esto, y empieza a darse cuenta que puede recibir y que sí ha habido apoyo en su vida y que sí han sido generosos con ella, a ella le ocurre un milagro. O así lo definimos, ¿no? Que fue un día, le manda a hablar su gerente y le dice, oye, fíjate que nos dimos cuenta que esta prestación y este privilegio no lo tenías tú y sí te corresponde. Aquí está lo equivalente. ¡Wow! ¿No? Entonces es como de, trabajo en mi autoconcepto y entonces yo me empiezo a relacionar diferente. Incluso, en este caso, lo que seguía era solicitarlo, pero ni siquiera tuvo que llegar a solicitarlo. Pero ¿desde dónde lo solicitas?
Lo puedo solicitar desde este coraje, desde es que tú no me estás, ¿no?, reconociendo lo que sea, o lo puedes ir a llevar desde esta curiosidad de, oye, veo que mis compañeros tienen esta prestación, tienen estos privilegios y yo no, me gustaría saber por qué. Pero fíjate, me encanta algo y noto como en común ahorita que estamos platicando como de estos ejemplos, que un punto importante, y a ver si coincidimos, es que primero hay que darnos cuenta, darnos cuenta que algo que me está pasando tiene que ver con mi historia, o sea, algo que me está pasando en otro entorno tiene que ver con mi historia. Si logro identificarlo, wow, porque ya es un primer súper gran paso. Tomar conciencia. Sí. Y otro que identifico es, que de hecho ese es como base de la terapia narrativa, es resignificar, como decir, ahora trata de observar esa historia. Bueno, yo les digo a mis alumnos, trata de observar la historia desde otros puntos de vista. Normalmente nos quedamos con uno chiquitito, pero si nos pudiéramos como ir más allá y ver que la realidad no es solamente esa historia, ¿cómo me podría contar esa historia de forma distinta? Y eso puede ser la diferencia, pareciera magia, pero en realidad no lo es, ¿no? Es la otra mirada, pero antes de llegarnos a esa otra mirada, yo creo que entre el punto A y el punto B de lo que tú nos acabas de decir, Jos, es validar la emoción. Tienes razón. Porque la emoción es la que nos va a recordar ese significado, nos va a recordar esas sensaciones, nos va a recordar esos pensamientos, va a recordar esas creencias, nos va a hacer todo este rollo. La emoción siempre se valida. Se cuestiona la manera en que lo interpretamos o la manera en que lo significamos, porque ese es el poder más grande que tiene el ser humano, sus procesos de significación. Sí, totalmente de acuerdo y tienes toda la razón, porque incluso yo conozco a consultantes que incluso pueden hacer una explicación muy psicológica de lo que les pasó y entender y por qué estoy ahora, pero están atorados en la emoción, en la emocionalidad, ¿no? Lo que generó esa situación que no les permite como desatorarlo, ¿no? Como pasar ahí, pero entonces, a ver, ¿cómo sí hacerlo? Sé que me dolió. Creo que también tendría que ver con decidir soltar, ¿no? Esa emoción, o sea, es decir, sí permitírtela, sí validar y sí incluso hasta que permitirte que te duela otro poquito, o sea, decir, no reprimirla, ¿no? Sí, lo peor que pudiéramos hacer sería reprimirla o hacer que no pasó. Tendríamos que vivir el duelo, que hay que recordar que hay diferentes tipos de duelo. No es solo una gran pérdida económica o no es solo cuando un ser humano, un ser muy querido para nosotros trasciende. O sea, hay microduelos, hay muchos duelos que luego no estamos elaborando y que llegan a esto, ¿no? O sea, la pérdida incluso de una expectativa. De algo que querías que sucediera y que no sucedió, o de un plan que no resultó como tú lo querías. Entonces, sí, habría que aceptar. Y a veces antes de aceptar, para permitirnos transformar, necesitamos pasar por este dolor, por este duelo. Y justo ahí también creo que está este crecimiento. Dicen que los atletas de alto rendimiento, así es como van siempre desafiando sus propios récords, ¿no? Entonces, siento o intuyo que por ahí va este tema. Y no se trata de siempre estar en el drama. Sí. No, se trata de que aquello que me incomoda en el presente lo pueda volver funcional. Sí. ¿No? O sea, no es de que le esté escarbando, no es que yo esté todo el tiempo, viendo moros con tranchetes, no, o sea, realmente no, es, a ver, me estoy atorando en esto, entonces, ok, esto se vuelve mi impulso y mi propulsor de crecimiento, ¿no? O sea, económicamente, porque ese es un tema que también hemos hablado mucho, el tema de la abundancia y el tema de la energía del dinero y todo este asunto. Hay gente maravillosa para generar dinero, pero que luego no lo puede como mantener o no es suficiente, ¿no? O no es más de lo suficiente, sino que se va quedando como corto, o gente que está muy endeudada, muy apalancada, o hay otros que no lo pueden, que son muy buenos ahorrando y muy buenos administrando, pero no generan, o sea, y tenemos como mucho estos temas de la energía, del dinero o de la abundancia. Bueno, pues esto también tiene que ver con nuestro autoconcepto,
esto también tiene que ver con nuestra historia. Y pareciera que son tips, pero si se fijan, no es como algo tan sencillo, ¿no? Más bien requiere como compromiso, que quieras estar mejor. Y como decías, de los atletas me encanta, ¿no? O sea, el músculo se tiene que romper para fortalecerse. Entonces habría que siguiendo esa analogía, a veces, rompernos como el ave fénix y resurgir desde ahí, ¿no? Claro, claro. Esperamos que estos 2 ejemplos les permitan a ustedes reconocer aquellos puntos en los que, trabajándolos, pudiéramos desarrollar nuestro potencial y que no le tuviéramos miedo a lo desconocido, que nos atrevamos a ir a este mundo que tiene más cosas preparadas para nosotros mismos. Un líder analiza y comprende su contexto, logra la aceptación de su principio de realidad para poder guiar, inspirar, transformar, siendo consciente de sus creencias y significados con reciprocidad de líderes y colaboradores, siendo primero individuos plenos y confiables, construyendo empresas respetuosas, armónicas, con genuino interés en el desarrollo integral del capital humano, actualizando su cultura laboral y redefiniendo el éxito desde la realización y el servicio.